¿Y si la razón por la que tu vida sigue repitiéndose no fuera casualidad? Piensa en eso por un momento. ¿Y si aquello que llamas destino fuera apenas un patrón emocional que nunca aprendiste a ver? Porque hay personas que cambian de ciudad, cambian de trabajo, cambian de pareja, incluso cambian completamente de vida. Y aún así, terminan sintiendo exactamente lo mismo, la misma ansiedad, la misma frustración, la misma sensación de vacío, los mismos bloqueos. Y lo más extraño es que muchas veces ni siquiera perciben el patrón. Solo sienten que algo continúa ocurriendo una y otra vez, como si la vida estuviera atrapada en un ciclo invisible. Y después de cierto tiempo, comienzan a creer que es mala suerte, que es el destino, que simplemente nacieron para vivir así. Pero escucha esto con atención. La vida puede cambiar completamente por fuera y aún así continuar repitiéndose por dentro. Y quizá por eso hay personas que pasan años intentando recomenzar, sin comprender por qué siempre terminan llegando al mismo lugar emocional. Piensa por un momento. ¿Cuántas veces prometiste que esta vez sería diferente? ¿Cuántas veces pensaste que finalmente habías dejado atrás una etapa de tu vida, solo para descubrir que el mismo dolor aparecía nuevamente con otro rostro? Porque muchas veces no se repiten las personas, no se repiten las circunstancias, no se repiten los lugares. Lo que se repite es la experiencia emocional. Y ahí es donde comienza algo que casi nadie percibe. Porque hay personas que atraen relaciones diferentes, pero vuelven a sentirse rechazadas. Personas que consiguen nuevas oportunidades, pero vuelven a sentirse inseguras. Personas que ganan más dinero, pero continúan sintiendo escasez. Personas que cambian completamente de entorno, pero siguen sintiendo el mismo miedo. Y después de años, esa repetición comienza a parecer normal. La persona deja de preguntarse por qué ocurre. Simplemente aprende a convivir con ella, como si fuera parte de su personalidad, como si fuera parte de su historia, como si no existiera otra manera de vivir. Pero escucha esto. Tal vez el problema nunca fue la vida que estabas atrayendo. Tal vez el problema era algo mucho más profundo. Porque muchas personas creen que están repitiendo situaciones, cuando en realidad están repitiendo estados emocionales. Y eso cambia absolutamente todo. Porque si una persona continúa reaccionando desde el mismo miedo, terminará viendo el mundo a través del mismo filtro. Si continúa reaccionando desde la misma inseguridad, terminará interpretando la vida de la misma manera. Y lentamente, sin darse cuenta, comienza a recrear experiencias que se parecen unas a otras. No porque el universo esté castigándola, no porque la vida esté en su contra, sino porque existe una parte invisible dentro de ella, que todavía espera sentir aquello que ya conoce, incluso cuando aquello que conoce le hace daño. Y aquí aparece una de las preguntas más importantes de este video. ¿Y si la vida que sigues repitiendo no fuera realmente el problema? ¿Y si el verdadero problema fuera el patrón emocional desde el que la estás viviendo? Porque hay personas que pasan años intentando cambiar el exterior, sin percibir que aquello que sigue creando la repetición continúa intacto dentro de ellas. Y cuando una persona finalmente empieza a observar eso, algo muy profundo comienza a cambiar. Porque por primera vez, deja de preguntarse, ¿por qué siempre me pasa lo mismo? Y comienza a preguntarse, ¿qué hay dentro de mí que sigue reaccionando de la misma manera? Porque la mayoría de las personas pasa años intentando cambiar su vida, sin percibir que aquello que realmente necesita cambiar continúa viviendo dentro de ellas. Y cuando finalmente descubres eso, comienzas a entender por qué la misma historia sigue apareciendo con nombres diferentes. El mismo miedo, la misma inseguridad, la misma sensación de rechazo, la misma escasez, los mismos bloqueos. Como si la vida estuviera intentando mostrarte algo una y otra vez. Y esa comprensión puede cambiar una vida entera. Y aquí es donde la mayoría de las personas comienza a mirar en la dirección equivocada. Porque cuando algo se repite, casi siempre intentamos cambiar lo que está afuera. La ciudad, el trabajo, la relación, las circunstancias. Pero rara vez
observamos aquello que continúa intacto dentro de nosotros. Escucha esto con atención. Tu subconsciente no busca felicidad primero, busca familiaridad. Y esa simple idea puede explicar años enteros de repetición emocional, porque aquello que viviste muchas veces comienza a parecer normal, y aquello que parece normal termina creando tu realidad. Piensa por un momento. Si una persona pasó años sintiéndose rechazada, ¿qué comenzará a parecer familiar para ella? Si pasó años sintiéndose insuficiente, ¿qué comenzará a esperar de sí misma? Si pasó años viviendo en inseguridad, ¿cómo interpretará nuevas situaciones? Porque el subconsciente registra aquello que se repite una y otra vez, y después comienza a asumir que eso es la realidad. Y cuando algo parece realidad durante demasiado tiempo, deja de ser cuestionado. Y ahí es donde muchas personas quedan atrapadas, porque comienzan a confundir costumbre con destino, y repetición con identidad, y una emoción repetida durante años termina pareciendo una verdad. Mira lo que ocurre. Hay personas que entran en relaciones diferentes, pero vuelven a sentir abandono. Personas que encuentran nuevas oportunidades, pero vuelven a sentirse incapaces. Personas que mejoran económicamente, pero continúan sintiendo escasez. Y lo más extraño es que muchas veces creen que la vida está repitiendo el patrón, cuando en realidad es el patrón el que continúa interpretando la vida. Y eso cambia absolutamente todo. Porque muchas personas no atraen la misma vida, reaccionan a la vida a través de la misma identidad emocional. Y cuando la identidad emocional no cambia, la experiencia comienza a parecer repetida. Escucha esto. Una persona que espera rechazo percibe señales que otra persona ni siquiera notaría. Una persona que espera abandono vive anticipando pérdidas que todavía no ocurrieron. Una persona que espera escasez encuentra motivos para sentir inseguridad incluso cuando tiene más de lo que tenía antes. Porque el subconsciente no intenta demostrarte que la vida es buena, ni que la vida es mala. Intenta demostrarte que aquello que conoces continúa siendo verdad. Y esa es una de las razones más profundas por las que la repetición emocional puede durar tantos años. Porque muchas veces la persona no está viendo la realidad. Está viendo la realidad a través de una emoción que aprendió hace mucho tiempo. Y cuanto más tiempo permanece dentro de ese patrón, más natural parece, más lógico parece, más verdadero parece. Hasta que un día comienza a creer que así es la vida, que siempre será así, que nada puede cambiar realmente. Pero escucha esto con atención. Si la repetición fue aprendida, también puede ser observada. Y si puede ser observada, también puede comenzar a transformarse. Porque el primer paso para salir de un patrón no es luchar contra él, es verlo. Ver aquello que durante años estuvo actuando en silencio. Ver aquello que seguía reaccionando de la misma manera, aunque los escenarios fueran diferentes. Y quizá por eso este tema resulta tan incómodo para muchas personas, porque obliga a mirar hacia adentro, obliga a reconocer que tal vez la misma historia no sigue apareciendo por casualidad. Tal vez existe algo más profundo, algo invisible, algo que continúa buscando lo conocido, incluso cuando lo conocido duele. Y cuando una persona finalmente comprende eso, comienza a entender que la repetición nunca estuvo únicamente en la vida. La repetición estaba ocurriendo dentro de ella, y esa revelación puede cambiar completamente la forma en que observa todo lo que le sucede. Y aquí es donde la repetición deja de parecer una coincidencia. Porque muchas personas creen que los patrones se repiten afuera, pero casi siempre comienzan dentro. Escucha esto con atención. La mayoría de las personas no toma decisiones de forma completamente consciente. Reacciona, interpreta, anticipa, y lo hace a través de experiencias emocionales acumuladas durante años. Piensa por un momento. Dos personas pueden vivir exactamente la misma situación y aún así experimentar realidades completamente diferentes. ¿Por qué? Porque no reaccionan desde la misma historia emocional. Y ahí es donde comienza el patrón invisible.
Porque una persona que aprendió a esperar rechazo, detecta señales de rechazo incluso donde no existen. Una persona que aprendió a esperar abandono, vive preparándose para perder a las personas que ama. Una persona que aprendió a sentirse insuficiente, encuentra motivos para dudar de sí misma incluso cuando está haciendo las cosas bien. Y poco a poco, sin darse cuenta, comienza a tomar decisiones alineadas con aquello que ya espera sentir. Y eso cambia completamente la forma en que vive. Porque el patrón no controla solamente lo que sientes, también influye en aquello que eliges, en aquello que aceptas, en aquello que toleras, en aquello que evitas. Y muchas veces, termina construyendo exactamente la realidad que más temías vivir. No porque la hayas atraído conscientemente, sino porque reaccionaste a ella durante años desde el mismo lugar emocional. Escucha esto. Una persona que se siente insuficiente, muchas veces acepta menos de lo que merece. Una persona que teme ser abandonada, muchas veces intenta agradar constantemente. Una persona que vive esperando escasez, muchas veces toma decisiones desde el miedo y no desde la confianza. Y después de cierto tiempo, los resultados comienzan a parecer una confirmación. La persona piensa, ¿ves? Yo sabía que esto iba a pasar. Pero lo que muchas veces no percibe es que llevaba años preparándose emocionalmente para ese resultado. Y aquí aparece una de las verdades más difíciles de aceptar. Muchas veces no vemos la vida como es, la vemos como aprendimos a verla. Y una emoción repetida durante años termina pareciendo una verdad. Y cuando ese filtro permanece activo durante demasiado tiempo, comienza a crear una realidad que parece confirmar aquello que ya creemos. Por eso la repetición puede sentirse tan poderosa, porque parece una prueba, cuando en realidad muchas veces es una consecuencia. Y quizá esa sea una de las razones por las que tantas personas sienten que están atrapadas, porque intentan cambiar los resultados, sin observar el patrón que sigue produciéndolos. Intentan cambiar las circunstancias, sin observar la emoción que continúa guiando sus decisiones. Intentan cambiar la historia, sin observar la identidad desde la que siguen viviendo. Y mientras eso ocurre, la misma historia continúa apareciendo con nombres diferentes, con escenarios diferentes, con personas diferentes, pero con la misma sensación emocional. Y ahí es donde algo importante comienza a revelarse. Porque quizá el patrón nunca estuvo en la vida. Quizá el patrón estaba en la forma en que aprendiste a interpretar la vida. Y cuando una persona finalmente empieza a ver eso, por primera vez deja de sentirse víctima de la repetición y comienza a comprender que existe algo dentro de ella que puede ser observado. Y todo aquello que puede ser observado también puede comenzar a transformarse. Y quizá, por primera vez durante este video, comienzas a entender algo importante. El patrón no era la vida. El patrón era la forma en que aprendiste a vivirla. Y eso cambia completamente la pregunta. Porque durante años quizá te preguntaste, ¿por qué siempre me pasa lo mismo? Pero tal vez la pregunta correcta nunca fue esa. Tal vez la pregunta era, ¿qué sigue reaccionando dentro de mí de la misma manera? Escucha esto con atención. La mayoría de las personas intenta cambiar su vida observando solamente los resultados. Pero los resultados siempre aparecen al final. Mucho antes de ellos, existen pensamientos, emociones, interpretaciones, decisiones. Y muchas veces, todo eso ocurre de forma tan automática que la persona ni siquiera percibe que está repitiendo el mismo patrón. Por eso la observación es tan importante. Porque aquello que permanece invisible continúa dirigiendo la vida en silencio. Pero aquello que finalmente es visto pierde parte de su poder. Piensa por un momento. La próxima vez que sientas rechazo, observa. La próxima vez que sientas miedo, observa. La próxima vez que una situación active una emoción intensa, observa. No para juzgarte, no para corregirte, no para luchar contra ti misma, solo para ver. Porque muchas veces el cambio comienza exactamente ahí. En el momento en que una persona deja de reaccionar automáticamente
y comienza a percibir aquello que está ocurriendo dentro de ella. Y quizá eso sea mucho más poderoso de lo que parece. Porque una persona que observa sus patrones comienza a recuperar libertad. Libertad para elegir diferente. Libertad para interpretar diferente. Libertad para responder de una manera nueva. Y poco a poco, algo comienza a cambiar. No porque la vida cambió de repente, sino porque la forma de relacionarse con la vida comenzó a transformarse. Escucha esto. Muchas personas esperan una gran transformación, un gran acontecimiento, un gran cambio externo, pero muchas veces las transformaciones más profundas comienzan con una observación sencilla, una observación honesta, una observación silenciosa. Y quizá la próxima vez que la misma historia parezca repetirse, puedas hacer una pausa y preguntarte, ¿qué emoción estoy trayendo a esta situación? ¿Qué estoy esperando que ocurra? ¿Qué parte de mi historia está interpretando esto por mí? Porque tal vez ahí se encuentra la verdadera diferencia, no en controlar la vida, sino en comprender el filtro a través del cual la estás viviendo. Y cuando una persona finalmente comprende eso, deja de luchar solamente contra las consecuencias y comienza a observar las causas. Y ese es el momento en que algo realmente empieza a transformarse. Porque quizá la misma historia no estaba apareciendo con nombres diferentes por casualidad. Quizá existía una parte de ti intentando mostrar algo que todavía no había sido visto. Y ahora, tal vez puedas comenzar a verlo. Y si una parte de ti siente que este video puso palabras a algo que llevabas años viviendo sin comprender, tal vez Código Interior también pueda acompañarte en los próximos pasos de ese descubrimiento. Y si este video habló directamente contigo, escribe en los comentarios. Hoy empiezo a observar mis patrones con otros ojos, porque muchas veces una vida comienza a cambiar. En el instante exacto en que dejamos de repetir en automático y comenzamos a observar conscientemente. Porque quizá la misma historia nunca estuvo intentando castigarte. Tal vez estaba intentando mostrarte algo que todavía no habías visto. Y todo aquello que puede ser observado también puede comenzar a transformarse.